Muy buenas tardes. Hoy es un gusto estar nuevamente aquí con todos los que nos ven y nos escuchan por parte de Jimetitza. Y hoy tenemos una invitada de lujo que nos hizo favor de estar con nosotros, ¿no? El día de hoy. Y antes de presentarla, pues me gustaría también presentar a mi compañero y amigo Diego. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, bien, gracias. Estamos muy emocionados por la invitada que tenemos el día de hoy y pues de nuevo aquí con toda la actitud como siempre. Así es, Diego. Bueno, pues bueno, no vamos a hacerla más de emoción y tenemos el día de hoy a la licenciada Laura Ruelas. Ella es licenciada en Comercio Internacional y tiene maestría en Comercio y Finanzas Internacionales, así como un diplomado en gestión pública. Y ella es directora de emprendimiento en la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas. Entonces, le damos la palabra a nuestra invitada. Es un placer tenerte con nosotros, Laura. No, un placer mío que estar en las redes de ustedes, en este canal que ustedes tienen, que con mucha energía preparan, y la verdad para mí es un gusto estar con toda tu audiencia. Gracias, Laura. Bueno, digo, pues vamos a iniciar con esta plática que la hemos llamado México, un país de emprendedores. Entonces, Diego, te doy la palabra. Sí, gracias. Pues bueno, justamente como dice el título, México un país de emprendedores y pues nadie mejor para decirlo como Laura, ¿no? Y luego desde un emprendimiento como este que tenemos, pues para que nos platiquen un poquito, por ejemplo, qué es el emprendimiento o por qué surge esta necesidad de emprender aquí en México, ¿no? Bueno, la necesidad, ¿ok? ¿Perdón? Ay, perdón, es que se paró, creo que mi internet. No te Perdón, preocupes. fallas técnicas. Lista. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Formula nuevamente tu pregunta, Diego. Ah, sí, por ejemplo, me gustaría saber por qué nosotros los mexicanos o por qué nace esta necesidad de querer emprender, justo cómo surge esta creatividad, esta iniciativa de por parte de nosotros los mexicanos. Bueno, creo que aquí, más que la necesidad de los mexicanos, creo que es algo que pueda traer el ser humano de crear, de construir, de hacer. Y más que en México, la necesidad que nació, yo creo que siempre ha estado, simplemente llega un momento en que se juntan varios factores por los cuales las políticas públicas en los países tienen que impulsar mucho más el emprendimiento y aparte la evolución de la sociedad, del ser humano, pues mucho se encamina a ese entonces. ¿Cuántos de nosotros podrán preguntar tan jóvenes, pero podrán preguntarle a sus papás qué les decía? Tienes que estudiar una carrera porque la licenciatura, con licenciatura y buenas calificaciones te van a asegurar tu futuro y tu vida, tu empleo, etcétera. Y la verdad es que eso antes, en los tiempos de sus papás, podría pasar. Hoy en día no. El que tú estudies una carrera, una licenciatura, un posgrado, no te garantiza que tú tengas esa calidad de vida y ese empleo que tú estás requiriendo. Digo, veamos cuántos desempleos hay con nivel posgrado, ¿no? Profesionistas con nivel posgrado. Y aparte, creo que también se junta el tema de que cada vez en las familias los integrantes tienden a incrementar su nivel de educación. Ustedes podrán evaluar con sus abuelos, por ejemplo, en ese momento, cuántos tenían una licenciatura, cuántos lograban hacer una carrera, etcétera. Y cada vez esto va siendo mucho más común y vamos mejorando el nivel educativo de nuestras familias. Y eso, pues, en automático tienes otras visiones, empiezas a construir otras visiones, otras necesidades y otras, pues, buscar lo que tú realmente quieres hacer. Entonces decían, pues tienes que estudiar para ser médico porque tu papá es médico y pues terminabas haciendo eso, ¿no? Y hoy en día, pues no, es mucho más abierto. Otro factor que creo que aquí está impulsando esto es la tecnología. La tecnología nos ha ayudado
a creer un poco más en nosotros, a creer en nuestra capacidad, en nuestra creatividad y también a que pues los empleos cada vez son menos y cambian. O sea, son los empleos que, por ejemplo, mi hijo, muy posiblemente hoy en día no exista la carrera en la cual él va a estudiar o en la cual él se va a dedicar, ¿no? Entonces, están cambiando tanto las cosas, la automatización, la construcción de estas plataformas en las cuales anteriormente, pues, un despacho contable, pues había como 20 personas haciendo las contabilidades. Hoy en día encuentras despachos contables de 3 personas porque utilizas un software que te facilita muchísimo las cosas. Entonces, viene esto y aparte, pues bueno, es una revolución del conocimiento, una revolución de la tecnología y esto nos invita al ser humano a crear y a construir. Y podríamos decir en México, pues, ¿por qué nace esto? Realmente, pues, vamos atrasados, pero creo que sí el sexenio pasado se dio realmente ese boom de como política pública en un país poder apoyar el emprendimiento. Desafortunadamente, por así estar el gobierno en turno, pues bueno, ya no la tenemos, ¿no? Como política pública en este tema. Y cuando nació toda esa política pública el sexenio pasado, te estoy hablando que ya teníamos como 20, 30 años de retraso, cuando otros países desde hace 30 años implementaron el impulso a mejorar el conocimiento, a la innovación, a la tecnología. Y pues bueno, ahora sí que muchísimos países como ejemplo. Nosotros, pues bueno, ahí vamos. Y como América Latina, pues bueno, creo que sí dimos un buen brinco en el sexenio pasado y esto pues no se termina porque al final de cuentas los emprendedores aquí estamos, los emprendedores están, haya una política pública o no, y pues no es cosa de moda, sino que creo que simplemente es una evolución. Solo yo, si a mí me hubieran enseñado estos temas de emprendimiento desde la universidad o desde la prepa, yo seguramente en la prepa hubiera construido muchos proyectos con la visión de realmente ejecutarlos y no nada más de pasar la materia. Yo realmente entendí el tema de emprendimiento y me empecé a empapar de esto, pues ya cuando me gradué. Entonces, yo hoy en día les digo a los jóvenes, aprovechen, o sea, yo me acuerdo mucho de mis proyectos y hasta todavía se las rayo a los maestros que me decían, vas bien, y yo iba mal porque estaba súper mal validado mi proyecto. Entonces, hoy en día creo que el conocimiento y este boom ya permeó mucho en las escuelas, en la sociedad, en nosotros, en las comunidades, en los grupos como ustedes, que son simples ciudadanos que queremos transmitir, queremos hacer cosas para compartir conocimiento, contactos, experiencia, y al final de cuentas, pues realmente el ecosistema es lo que está empujando que permanezcan esta cultura emprendedora en nuestro país. Fíjate qué interesante y es cierto, ¿no? Por ejemplo, en la educación, por ejemplo, pues aquí tu servidor está estudiando ingeniería en gestión empresarial y pues muchos pensaban y decían, no, pues es que para ti es más fácil emprender porque ya tienes los conocimientos, que ya sabes tú cómo se maneja una empresa y todo. Digo, pero considero que no, realmente no es necesario justo tener como una formación académica completa para poder emprender, ¿no? Yo creo que también muchas veces nace de una idea, el simple hecho de tener una idea y juntarte incluso con las personas indicadas es yo creo que un factor importante, ¿no? Por ejemplo, aquí a Eduardo no me dejará mentir. Participamos, por ejemplo, en distintos eventos, uno de ellos N8, y de ahí, pues, muchos pensaban que el hecho de era como que multidisciplinario y nosotros éramos, el grupito donde estamos eran los de ingeniería en gestión empresarial, porque como que no nos sabíamos adaptar muy bien a las otras carreras, etcétera. Y era lo curioso, ¿no? De que, pues decíamos, no, pues, ¿cómo la hacemos? Y veíamos que las demás carreras tenían unas ideas increíbles, de emprendimiento, de que van a resolver problemas bueno, aquí en la Ciudad de México o en México en general, que querían resolver problemas y nosotros, justamente teníamos que buscar estas ideas. Entonces se hizo esta como que conexión con las otras carreras para poder crear ideas increíbles, para poder fomentar. Entonces esto me lleva a la siguiente preguntota, ¿no? ¿Consideras que o tener algún
compañero que nos ayude en el emprendimiento o consideras que es más fácil ir solo? No, definitivamente solo no. Tú bien lo has dicho, no, por ejemplo, tú ahorita mencionaste, es que hay otras carreras que generan mayores ideas, que nosotros en gestión, eso no es. Realmente ustedes generan muchísimas ideas en todas las carreras que generamos porque todos podemos observar y somos criticones y observamos problemáticas. Creo que aquí lo importante más bien es que entendamos que solos no podemos, necesitamos un equipo multidisciplinario. Y lo vemos tan sencillo como cuando salimos de la carrera. A mí me pusieron a desarrollar proyectos con los de mi carrera. Y estábamos hablando de que, pues obviamente el proyecto no tenía nada de marketing, nuestros números no estaban tan bien, el producto no había estado validado, etcétera. Entonces, es muy importante que te juntes con otros expertos porque todos tenemos una habilidad, todos. Entonces, cuando tú dices, pues, ¿sabes qué? O sea, yo obviamente voy a entender contabilidad, más no la voy a hacer porque hay alguien que le apasiona la contabilidad y eso es chido y vive con eso y disfruta lo que hace. Por ejemplo, a mí no me pongas, la verdad, el tema de números, no me gustan, o sea, y si me pones, sí lo hago, pero no me gusta y no me apasiona. Entonces, creo que cada uno tenemos algo interesante que aportar a un proyecto y hay que ver en los proyectos qué perfiles en tu equipo necesitas. Tan solo lo vemos cuando salimos a trabajar, pues te tienes que comunicar con el contador que es súper cuadrado, te tienes que comunicar con el creativo que por más que le digas mañana tenemos que entregar, se le va la onda y nunca es mañana, siempre se desfasa el tema creativo ahí en las entregas. Y no entiendes, no los entiendes, pero sabes que te tienes que comunicar con ellos. Y es algo que no nos enseñan en la universidad, a comunicarnos y entender los otros perfiles. Yo hasta que salí, logré entender a un creativo, cómo presionar y hacer que el creativo realmente entregue, con el tema contable, con el tema administrativo, con el tema de marketing. Hasta que sales, empiezas a entender esos perfiles, porque muchas veces no es que sean malos, sino son cabezas totalmente diferentes y cuando tú en tu equipo de trabajo entiendes eso, haces un match impresionante porque sabes en qué momento ejecuta el otro, en qué momento el otro hace punch y eso creo que es una necesidad que tenemos en el sector educativo que nos enseñen a convivir y a crear con otros perfiles porque solos no podemos. O sea, a mí el que me diga yo solo pude, la verdad es que siempre tuviste personas con ciertos perfiles que te fueron orientando para crecer el proyecto. De hecho, bueno, yo te podría decir, Laura, yo soy un claro ejemplo de esa situación y Diego no me va a dejar mentir. Cuando desarrollamos el proyecto prácticamente era yo solo, no tenía un equipo que me arropara, entonces sí era demasiado complicado a veces cumplir con todo lo que me solicitaban de la investigación, que tu corrida financiera, que tráeme ya el prototipo terminado o por lo menos la idea completa. Entonces sí era demasiado difícil hacerlo por sí solo, entonces tenía que acudir con profesores o con algunos amigos dentro del curso, por ejemplo con Diego me acerqué muchísimo, con otros compañeros que están dentro de Jimetitza, que fueron los que me fueron ayudando pues a sacar el proyecto adelante. Y a esto quiero agregar la siguiente pregunta. Nos mencionabas que hoy en día con las nuevas tecnologías pues el emprendimiento va cambiando. Diego no me va a dejar mentir, nosotros tomamos dos cursos de emprendimiento totalmente diferentes, que es un emprendimiento empresarial, en el cual pues fue más en cuestión de ver tu tipo de mercado, cómo vas a lanzar tu producto o lo que vas a vender, y luego tomamos un curso de emprendimiento tecnológico. Y la pregunta es, en tu opinión, ¿a qué se debe que, por ejemplo, todo lo que es el emprendimiento comercial o lo tradicional, pues la gente pueda desarrollarlo más rápido que en un proyecto tecnológico? Porque igual, mi compañero no me va a dejar mentir, cuando tuvimos el curso con STEP, de los 30, 40 proyectos, los 40 salieron a flote, pero en el proyecto, en el emprendimiento tecnológico, entramos 20 y continuamos solamente 3. ¿Esto a qué se debe? A que uno sí pueda tener mayor potencial que un proyecto tecnológico. ¿A qué se debe? Bueno, creo es obviamente mucho más difícil y mucho la línea del tiempo creo que es mucho un
más larga en el emprendimiento tecnológico porque tienes que validar. O sea, tú no, en la tecnología, por ejemplo, un proyecto tradicional, no sé, me voy a poner una tienda de zapatos. Necesitas el local, necesitas los stands, necesitas los zapatos y pues ya empiezas a buscar después los clientes, ¿no? En el tecnológico no puedes tener, por ejemplo, un chorro de, no sé, si vas a innovar en un anillo que te rastree, no vas a construir 20,000 anillos y después buscar a los clientes porque esta inversión es mucho más alta. Entonces, primero tienes que asegurarte de que haya un cliente para ese anillo que tú estás desarrollando y que ese cliente esté dispuesto a pagar por esa tecnología, esa innovación que tú estás desarrollando. Y aparte, pues digo, el desarrollo tecnológico no se da de una noche, de un día para otro, tarda un proceso en el propio desarrollo, más aparte la validación. Creo que aquí son dos cosas pues que pones ahí en la balanza, ¿no? Es mucho más fácil esto, pero hay una cosa muy importante. Cuando tú le atinas al producto tecnológico, tu crecimiento se vuelve mucho exponencial. Y en cambio, el tradicional no, porque es mucho más lento el crecimiento. Entonces, hay unos pros en una y otros pros en otra, básicamente, y creo que las dos son buenas y las dos deben de existir, simplemente a qué quieres. Obviamente, en nuestro país existe mucho más el emprendimiento tradicional que el emprendimiento tecnológico, y yo eso lo atribuyo a que no tenemos una cultura de desarrollo de tecnología. O sea, y cada vez creo que es menos porque hasta los recortes presupuestales vienen peor, etcétera. Entonces, existen los dos, pero creo que si tú destinas mucho más capacitación y sensibilización a que desarrolles tecnología, podríamos convertirnos en un país realmente desarrollador de tecnología y no solo en consumidor de tecnología. El talento está, o sea, hay muchísimas personas en las universidades y egresados que están construyendo cosas súper padres, y la característica es que ellos se salieron del prototipo típico egresado de la escuela. Sí, justo, ¿no? Hay, por ejemplo, distintos tipos de emprendimiento, ¿no? Y de hecho eso, pues, por ejemplo, me hace pensar en que si realmente es muy necesario para poder iniciar un emprendimiento, si es muy necesario, por ejemplo, tener que innovar, ¿no? Realmente convertir algo totalmente nuevo. Y yo considero que, por ejemplo, hay veces en las que sí se puede, pero sí se necesita tener como mucha paciencia y mucha investigación y ambos te llevan, yo creo que muchísimo trabajo y también paciencia, porque, bueno, es verdad de que muchos emprendimientos pues no pasan ni siquiera el año, ¿no? Pero justamente sí, y tener una innovación tremenda realmente será muy necesario. Y por ejemplo, en el caso de México, sí realmente será necesario que empecemos a involucrarnos más en este tipo de innovación, más tecnológico, o que vayamos avanzando más como de poco a poco con pequeñas innovaciones pequeñas quizá en negocios tradicionales. Mira, al final de cuentas, creo que la respuesta nos la dio el COVID. Todos tuvimos que innovar, todos. O sea, tuvimos desde el mercado de abastos, la tienda de mercado de abastos, que anteriormente pues ibas al mercado de abastos a comprar tu fruta y verdura. Hoy en día ellos se tuvieron que poner las pilas y llevarte el producto a tu domicilio, utilizar redes sociales, utilizar medios de comunicación como WhatsApp, etcétera, para llegar a su cliente. Innovaron en friega. O sea, todos tenemos que innovar porque vamos evolucionando. El ser humano cambia constantemente y evoluciona muy rápido. Entonces, si tú no innovas, pues te vas quedando. Veámoslo. ¿Puedo aventarme un golazo? Sí, Bueno, ahí va, adelante. porque es un claro ejemplo. El tema del laboratorio, de estudios médicos, los laboratorios. De repente salió una cadena de laboratorios que una de sus propuestas de valor era tan sencilla que te mandaba tus resultados a tu correo electrónico. Lo que los otros laboratorios, por miedo ¿cómo se llama? A la protección de datos y etcétera, no te los mandaba. Tú tenías que ir a tal día por los estudios. Y la verdad es que
dio un giro tan grande que después muchos laboratorios empezaron a tener este servicio a sus clientes y era súper sencillo porque te estoy poniendo un ejemplo que yo lo viví hace 3, 4 años, cuando pues ya tenemos años utilizando el correo electrónico y son esas pequeñas acciones que empiezas a innovar y empiezas tú a determinar. Yo, por ejemplo, hace 3 días tuve que ir a hacer unos estudios de laboratorio a mi padre y la verdad dije, mira, aunque Chopo me cobre 100 pesos, 200, 500 pesos más, vamos a ir porque yo no tengo tiempo de regresar por los estudios, me los van a mandar. Entonces, eso es una chulada. Entonces, de repente vienen esos esquemas de innovación y realmente el que no innova, el que no mejora, el que no logra entender a su cliente para mejorar su producto o servicio, se va quedando atrás. O sea, y aquí entendemos algo que a veces se nos olvida en los negocios. Por ejemplo, Laura Ruelas tiene 100 pesos para gastar. ¿Quién se va a llevar esos 100 pesos? Y esta es la carrera del comercio. ¿Quién se va a llevar los 100 pesos de Laura? Chopo o Laboratorios Don Miguel o pues mejor me voy a comer unas tortas Don Toño, ¿no? Al final de cuentas es el dinero y ¿quién se va a llevar ese dinero? Entonces tienes tú que generar esa comunicación para tu cliente y decirle, hey, gástalo conmigo porque yo te doy esto si tú gastas tu dinero aquí. Y al final de cuentas, ¿qué es la diferencia? Empiezas a innovar en pequeñas cosas. O sea, puede ser en temas de marketing, puede ser innovar en temas de procedimientos, etcétera, o no tiene que ser completamente una tecnología. Ya si desarrollas una tecnología, pues qué chulada, porque pues no es lo mismo lo que vas a gastar por un producto o servicio tradicional a un producto de tecnología. Llámese Apple, otro golazo. Digo, la marca vende y es tecnología y sí o sí, o sea, yo conozco personas que andan en camión pero tienen un iPhone. Entonces, sí, ahí es donde se juega el tema de la necesidad de tecnología. Ahora, también en la pandemia lo vimos. Muchas familias nada más tenían en su casa una sola computadora. Y la pandemia de repente nos dijo, es importante estar conectados. Y bueno, hubo un boom, de hecho escasearon las computadoras y porque pues ya los niños, por ejemplo, yo en mi casa tengo que tener 3 computadoras mínimo, porque cada uno utilizamos simultáneamente un equipo y anteriormente no. Entonces tuve que gastar en la tecnología, sí o sí lo tuve que, porque se vuelve una necesidad también. Así es. Entonces, podemos entender que parte del emprendimiento se debe a las necesidades que uno como ser humano va requiriendo. Claro ejemplo, puedo poner mi proyecto que es ISCAR, que está en pleno desarrollo y surgió a raíz de una necesidad para ayudar a los trabajadores de una refresquera muy importante a nivel mundial. Entonces, de ahí surgió la idea. Pero, ¿qué pasa, Laura, en estos casos de que muchos mexicanos dicen que no pueden emprender porque no tienen el capital para hacerlo? Yo no lo veo de esta manera. Yo puedo compartirte de que yo siento que a veces es porque el mexicano no quiere salirse de la zona de confort y se quiere ir por lo más sencillo en lugar de enfrentar la situación. Si vas a invertir, te va a dejar algo bueno. Entonces, ¿tú crees que realmente se deba a que el mexicano no emprenda porque no tiene el dinero para hacerlo? No, y coincido con lo que tú dices, Eduardo, no es eso. Creo, bueno, y hay datos, o sea, los negocios, por ejemplo, muchos no truenan por falta de dinero, sino por falta de clientes. Y de ahí me voy al tema cuando vas a desarrollar un proyecto. Miren, yo antes decía, ya la federación eliminó la política pública del apoyo al emprendimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a apoyar a los emprendedores? Bla, bla, bla. Ya INADEM dejó de existir, etcétera, ¿no? Y resulta que a través de estas políticas públicas, sí o sí, generaron una cultura de emprendimiento también en las empresas. Y las empresas empezaron a apoyar emprendedores. Y te puedo decir, si me dicen, no hay dinero, la verdad es que sí hay dinero, tanto público como privado hay dinero para apostarle a tu proyecto, pero el chiste pues es que tengas un buen proyecto. Es decir, pues si vas
y ni siquiera conoces bien tu proyecto. Oye, quiero 100,000 pesos para mi proyecto. Ok, ¿para qué los quieres y en qué los vas a gastar? No sé. Y a veces todavía decimos, mejor tú dime qué hago, en qué emprendo. Y pues no, o sea, no va por ahí. Tú tienes, como bien dijiste, Eduardo, tienes que identificar una necesidad para poder con tu negocio satisfacer esa necesidad. Y y tienes que validar esa parte. Cuando tú estás seguro de que tu producto o servicio van a funcionar y lo compruebas, va a haber lana. Es más, a ustedes tan solo díganle a sus papás, oye papá, ¿me prestas así, díganle ahorita, ¿me prestas para poner aquí una planta purificadora aquí al lado de mi casa? ¿Cuánto ocupas? No, pues 200,000 pesos. ¿Me los das? A ver, espérame, pues dime cómo está, o sea, ya investigaste, qué analizaste, qué vas a comprar, en qué se van a gastar los 200,000 pesos. O sea, se los apuesto a que sus papás les van a hacer preguntas para ver realmente, pues, qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y se vuelve igual, o sea, cuando la familia no nos presta, pues vamos al banco, vamos a gobierno, vamos a otras instancias y les decimos, oye, necesito lana. Y te van a decir, ¿para qué quieres la lana? Ah, pues es que fíjate, para esto y comprobé y hice estudios de mercado, hice validación de mi producto, así, y voy así, ya tengo el producto listo, ya lo he vendido, así a mis pocas posibilidades ya he tenido clientes, entonces quiero crecer, y ahí te va a decir no. Es más, te apuesto que igual a tus amigos dice, ¿cuánto ocupas? Yo le entro, porque me estás demostrando que tu producto o servicio están funcionando, y eso, pues, y que digas, pues bueno, ¿somos flojos o no somos flojos? Yo creo, le atribuyo a que tenemos una falta de credibilidad en nosotros mismos. Voy a esas escuelas y los chavos hacen cosas impresionantes, les digo, dime, presúmeme, ¿qué estás haciendo? No, pues que nada más fue un proyecto de escuela. Yo, pues está súper fregón. De hecho, yo vi proyectos de escuela en las típicas ferias de presume lo que hiciste para que te pongan el 10. Y hoy en día son empresas que su producto está saliendo fuera del estado. Entonces, sí se puede, tienes que creer. Y cuando no te crean tus locuras, tienes que irte a esas instancias o esos grupos o con esa gente loca que sí cree que puedas emprender y aparte, pues vas a tratar. O sea, acuérdense que el emprendimiento también es un tema de no te asegura nadie el éxito. Viene una parte de prueba, error, y es parte de una cultura emprendedora. O sea, si piensas que te van a dar los 200,000 pesos, te va a ir muy chingón, híjole, el porcentaje de que eso sea efectivo, pues es muy bajo. Digo, si lo pones en tus tablas de Excel que nos enseñan en la escuela, pues todos nos volvemos millonarios, ¿no? Yo creo que son las ganas y que si tú tienes la inquietud de atreverte, al menos atreverte, te juntes con esas personas o escuches esos programas como el de ustedes, donde dices, hay gente igual que yo tratando de intentar, hay gente igual que yo que quiere hacer, que quiere construir, y en automático, pues decía mi abuelita, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Así es, y de hecho, bueno, algo que nos acabas de mencionar creo es perder el miedo. Y bueno, perdón que tome mucho de referencia a mi compañero, pero es que con él viví todas las experiencias. Cuando nosotros iniciamos este camino de emprendimiento, pues éramos literal, sí nos daba miedo pararnos frente a un jurado. Como él decía, participamos en el evento de NIT, nos invitó la UAP a presentar nuestros proyectos, fuimos a varias universidades a que nos evaluaran. Y sí, al principio sí nos daba como temor de que, y si no les gusta, y si equivoco, si doy una información que no es, y el otro. Pero a raíz de que fuimos caminando en ese proyecto, empezamos a perder ese miedo, tal vez no al fracaso, pero sí ver al fracaso como un aliado, porque sabemos que el fracaso nos va a ayudar si no vemos ese error desde un principio, con ese fracaso lo vamos a ver en ese momento y vamos a poder mejorar para la siguiente. Y yo siento que el mexicano tiene miedo exactamente al fracaso, y si no lo hago, y mejor me quedo mejor me quedo con la idea y no me aviento al ruedo a arriesgarme a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Ahora, Laura, la otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿tú crees que México en este momento sea potencia en cuestión de emprendimiento o estamos en el desarrollo?
a diferencia de otros países como China, Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá. Bueno, me la pusiste muy pesada. Nos estás comparando con los que están súper rockstar, ¿no? Híjole, si me comparas con ellos, yo creo que estamos en pañales. Porque esos países fomentan el emprendimiento desde la universidad, crean los proyectos y las empresas en las universidades. Y aquí realmente pues, nos atrevemos a emprender la mayoría hasta que salimos de la universidad. Traemos una cultura muy diferente. Ellos están desde la universidad invirtiendo en temas de calidad educativa, innovación, tecnología, y la verdad, pues nosotros no quiere decir que no lo hagamos, pero pues son pocas las escuelas que realmente traen esto. Por ejemplo, muchas se sumaron en el boom de cuando había programas de INADEM, pero se INADEM y se les olvidó que había que haber emprendedores en su escuela y se les olvidó continuar con los proyectos y con los programas de emprendimiento. Entonces, es más, los laboratorios no dejan a los alumnos utilizar los laboratorios. Es un peregrinar cuando para eso son, para construir, echar a aprender y ver hasta que salga, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, al ecosistema de Estados Unidos el año pasado. Sí, el año pasado. Y la verdad es que las escuelas, o sea, sus laboratorios eran laboratorios donde ibas a cotorrear y a construir. O sea, no necesitabas ir hasta que el maestro Juan te manda a hacer una práctica o sea, ahí llegaba la gente, quiero construir, anotabas tu proyecto y vale, necesito esto y empiezas a construir, ¿no? Y las empresas invierten en estos laboratorios para identificar esos desarrollos y esos talentos. Y aquí, pues la verdad, no, nos falta creo que mucho. No te puedo decir que no hay emprendedores y casos fregones en México, sí los hay, pero sí nos falta mucho trabajar en la cultura emprendedora desde gobierno, desde las instituciones educativas, nos falta mucho. Por más, o sea, sí hay trabajo, pero la verdad es que sí, nos falta mucho. Sí, sí, de hecho sí hace falta, pero incluso esta iniciativa yo creo que de uno mismo, ¿no? Porque muchos, como comentaban hace ratito, o sea, no nos atrevemos a emprender. Por ejemplo, cuando inicié en la universidad, y es cuando te das cuenta, ¿no? De cómo con algo tan chiquito uno puede comenzar. Por ejemplo, empezaba pues el típico, ¿no? Vendedor de dulces. Y dices que desde ahí es donde puedes empezar a aprender, a regarla. Pues yo compraba demasiados, por ejemplo, muchísimos dulces, ¿no? Muchísimos. Y se me iba toda la inversión ahí, todo el dinero. Entonces empecé a aprender, por ejemplo, a utilizar estas herramientas de que ya tenía, que ya habían hojas de cálculo en el celular o que ya teníamos WhatsApp, Facebook. Entonces empecé a utilizarlas pues para primero inventariar, después para mandarles mensaje, oigan, ¿quieren dulces? Entonces desde ahí me empecé como que creando, volviendo un poco más conocido. Después evolucionaba los productos, por ejemplo, y hablábamos, por ejemplo, en el tema del dinero, ¿no? De que, por ejemplo, yo no tenía capital para invertir. Me acerqué a un tío que vendía papas, tenía sus permisos y todo, y él me dijo, oye, mira, te presto 10 papas, véndelas si te late, nada más me pagas estas papas y pues vamos haciéndolas así, ¿no? Pues apalancamiento que se utiliza, ¿no? Mucho a nivel más técnico. Entonces, pues me empezaba a prestar las papas, yo las vendía y les pagaba. Entonces, pues llegaba a un grado en el que ahora al revés, ¿no? Ya yo podía comprar las papas y pagárselas al tiempo y poder vender y generar ganancia, ¿no? Y más aparte invitaba luego por ejemplo, a una chica muy linda, a unas amigas que estuvieran trabajando conmigo, después unas congeladas, o sea, me fui acercando a esta red de contactos de que decían, oye, yo me dedico a esto, ¿te gustaría venderlo? Y como veían que pues me atrevía o nos atrevíamos a intentarlo, o sea, que justamente esa parte de atreverte a intentarlo, pues decían sí, y se volvían famosos los productos y todo eso. Obviamente en la localidad nos faltó más difusión y es cuando te das cuenta, ¿no? Que con cosas tan sencillas, con que, por ejemplo, tu mamá sepa preparar unas quesadillas bien ricas, ya tú puedas iniciar un emprendimiento, ¿no? Y utilizar WhatsApp o Facebook, herramientas tan sencillas para podérselas llevar a domicilio a
a alguien, ¿no? Entonces, justamente es eso, por ejemplo, que tú recomiendas muchísimo esto de las redes sociales, por ejemplo, para vender o para poder ofrecer algunos servicios. O sea, ya eso sería como Sí. alguna innovación. Sí, claro, o sea, si no estás en internet, no estás. O sea, y las redes sociales, la verdad es que es una ventana que puedes iniciar sin que te cueste para que te conozcan. O sea, no te cuesta nada ver tu página, empezarla a manejar en lo que ya en su momento te da el negocio para comprar un especialista en. Pero si no estás, por ejemplo, ahora que todos nos encerramos, pues nos metíamos a nuestro celular y buscando quién me trae, no sé, el mandado a mi casa, quién trae pasteles a domicilio, ¿no? Etcétera. ¿Qué utilizabas? Pues las redes sociales. O sea, de hecho, tuve un programa que hablaba de eso porque las redes sociales a veces se vuelven la nueva sección amarilla. O sea, tú vas a los grupos, todos los estados tienen su consumo local y vas a un grupo, oigan, yo necesito un herrero. Y todos, yo te recomiendo fulanito, pum, 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 pum. Yo ya no utilizo la sección amarilla. O sea, las redes sociales hasta estar en grupos de consumo local, haces un post, recomiéndenme un pastel y te sale de volada y ya los contactas y la que te responde y la que te atienda bien, etcétera, órale, va. O sea, la verdad es que es una súper chulada el estar en redes sociales. Para mí se vuelve la nueva sección amarilla. Yo tengo años, es más, el otro día mi hijo me la trajo y me dice, te mandó esto a mi abuela, ¿y esto para qué es? Y ya le expliqué, pero le dije, hice la analogía, le dije, realmente hoy en día te metes a tus redes sociales, preguntas, te recomiendan y órale, o sea, ya te vas con ese negocio, ¿no? Si no esperas, es difícil que te caigan nuevos clientes. Podrás vender alrededor, pero que te caigan nuevos clientes, pues ¿cómo te van a conocer? Así es, y yo creo que ahorita el emprendimiento se encuentra, o el mercado para un emprendedor se encuentra en los jóvenes, que hoy yo creo que es el mercado más fuerte que tiene México, porque pues la mayoría de todos estos jóvenes son los que los que consumen más los productos a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, algo que te queremos preguntar, Laura, es en cuestión educativo, ¿tú crees que es necesario que las escuelas aquí en México, hay escuelas que ya imparten las materias de innovación tecnológica, gestión de proyectos, pero hay algunas que no parten esas materias? ¿Tú crees que aquí en México es necesario que todas las escuelas se sumen a impartir este tipo de clases para que los jóvenes de hoy en día puedan emprender su propio negocio? Y también que aquí en México exista una carrera especializada para preparar a aquellos profesores en un futuro para que enseñen estas materias? Mira, me voy, es que fueron varias. De que es necesario, yo lo veo necesario, porque es como tú estás contratando a que te eduquen, ¿no? Público o privado. Y ya te dan de entrada dos opciones. O te preparo súper fregón para que vayas y consigas el mejor puesto del mundo, o te preparo para que, y a la vez, si esto no te funciona, tienes todas las habilidades para poder emprender. Entonces eso te dices, bueno, o sea, me va a dar más garantía, ¿no? Y aparte es necesario porque cada vez se necesita esos talentos que se atrevan a crear las nuevas herramientas o los nuevos productos que vamos a estar consumiendo. El tema, sí, las escuelas que ya tienen, yo algunas las veo con un problema, que los maestros no se han acercado nunca a un tema de emprendimiento. O bien, también en México, muchos maestros egresaron y se volvieron maestros. Entonces, no traen experiencia adquirida en su enseñanza. Y eso ¿qué pasa? Cuando transmiten al emprendedor, no le transmiten esa pasión por echar a andar el proyecto. O sea, por hacerlo bonito para el 10, pero realmente échalo a andar para ver si funciona. Y el atreverse a validar. No están testeando, no están validando, porque realmente llega como que el proyecto y dicen, córrele porque ya tenemos que entregar y necesito el 10 y yo necesito reportar la calificación. Y se les olvidó que tenían que testear, que tenían que validar el producto o servicio que estaban desarrollando y que todos los proyectos
le tiren a que sí se hagan realidad. Entonces, yo en muchas escuelas voy y veo proyectos padrísimos, pero nunca fueron testeados, nunca fueron validados. Cuando pudieron haberlo hecho para generar esa enseñanza. Y además, cuando les dejen proyectos de emprendimiento o de desarrollo de proyectos de innovación, hagan pues no, pues es la que pues me asignaron la de mercadotecnia. Y yo, pero es que tienes contadores de maestros, ¿por qué no te acercas a decirle, a ver, chequeme esto? Es que luego se enoja mi asesora de mercadotecnia. Entonces, un proyecto tiene que tener, así como un equipo multidisciplinario, un equipo de asesores multidisciplinarios. Necesita de tener el de mercadotecnia, el de tecnología, el de costos, etcétera, para que ese proyecto pues no la riegue tanto y tenga mucho más probabilidad de éxito. Entonces, si trabajamos eso, las escuelas que están trabajando el desarrollo de proyectos, avanzamos muchísimo. Ahora bien, el de enseñar a los maestros en una carrera específica no lo creo necesario, porque al final de cuentas, todas las carreras, si eres fregón, eres muy interesante como talento. Simplemente los maestros se tienen que atrever a emprender. Muchos maestros tienen desarrollos súper padres ahí en el escritorio, encerrados, y nada más porque si lo presentaba, me aumentaban una palomita para incrementar ¿cómo se llama? Mi grado aquí dentro de la escuela, y así me iban a pagar más, o para tener esa palomita para que me den una beca, pero realmente el desarrollo o el proyecto se quedó ahí en el cajón, nomás sirvió como para presumirlo en papel. También los maestros se atrevan a emprender, y cuando los maestros se atrevan a emprender, empiezan a transmitir ese chip a los alumnos. No necesitamos una carrera de emprendimiento. De hecho, hace poco estuve en una junta y me decían, es que vamos a hacer una carrera, la licenciatura, bueno, a ver si no me regañan después, licenciatura de emprendimiento social. Y yo, ¿cómo? Sí, para enseñar a los que, cuando das el dinero en gobierno, pues enseñar que los proyectos sí jalen. Yo, pero no necesitas una licenciatura en eso. Podrías tener una especialidad, sí lo entendería, porque todos la tomaríamos, todas las carreras la podríamos tomar. Pero ¿cómo hacer nada más 4 años, 5 años, haciendo perder el tiempo, o no perdiendo el tiempo, pero invirtiendo el tiempo en eso, cuando al final de cuentas la misión es hacer proyectos para gobierno? O sea, no me cuadraba esa licenciatura. Les dije, pues analícenlo, pero no va por ahí. Entonces, concluyo, no necesitamos una carrera de emprendimiento, necesitamos que todas las carreras tengamos ese chip de crear, todos los profesionistas de crear, de construir y atrevernos, porque así podremos atrevernos a hacerlo 5 o 10 veces y posiblemente la 11ª ya nos pegue. Entonces, creo que más que nada es eso, que empezar a generar esa cultura emprendedora dentro de las universidades con las carreras que ya existen. Sí, y sí, se puede capacitar a los maestros, porque es un tema de actualizarlos en las nuevas metodologías y herramientas, pero es nada más un tema de actualizar, no que hagan toda una carrera para enseñarnos a ser emprendedores. Sí, exacto. Luego también está esa barrera, ¿no? De entre profesor-alumno, de que luego surgen algunas ideas y justamente como que no se atreven a, por ejemplo, que el profesor tiene una super idea, pero no se atreve quizá a lo mejor por esta barrera de iniciar un negocio o emprendimiento con algún alumno, ¿no? O viceversa, de que justamente el alumno tiene una increíble idea, pero pues hay profesores que a lo mejor lo aprueban demasiado y les interesa, pero por esa barrera igual luego no se atreven, ¿no? También sería como que importante atrevernos a hablarlo, ¿no? A platicarlo y a ver si la gente también está pues interesada también en participar. Yo creo que de hecho, o sea, por ejemplo, veo que sería muy importante entonces tener un mentor, ¿no? Un mentor incluso para el emprendimiento, alguien que nos guíe. Yo considero que creo que también sería algo un poquito importante, ¿no? Dentro del tema de emprendimiento. Que conozca metodologías es importante porque te ayuda a avanzar mucho más rápido. Y yo no dejaría solo un maestro en este tema como mentor, sino identificaría un equipo de maestros
fregones a los que yo admiro que me vayan a ayudar. Y convencer que si me ayuda el de contabilidad, no se debe de enojar el de marketing porque es un trabajo colaborativo y son perfiles diferentes y nadie somos todólogos y todos somos fregones en algo. Claro, claro, claro. Así es, y bueno, otro punto, y bueno, eso fue porque un profesor que me dio gestión de proyectos nos lo comentó una vez en su clase. Él nos comentaba que para él lo idóneo era que esas materias de emprendimiento nos las empezaran a dar ya sea a mitad de la carrera o desde un principio para ir fomentando ese proyecto, irlo encaminando a que fuera un proyecto bien hecho. Desafortunadamente aquí en la escuela nos lo dan prácticamente en los últimos 2 semestres y 3 semestres al final. Entonces él decía, para mí es mejor dárselas desde un inicio del semestre, que vayan ustedes empapándose de lo que es el emprendimiento, el desarrollo tecnológico, todo eso, para cuando ya lo tengan que desarrollar, ya tengan una base y lo puedan lograr hacer. Claro. Coincido con tu maestro y debería de ser desde el inicio, porque imagínate, si tu carrera es de 4 años y bueno, son 8 semestres, ¿no? O 10 semestres. Imagínate que cada semestre tuvieras la oportunidad de intentarlo. Si vas bien, le sigues el siguiente semestre y así hasta que lo pulas. Y si no te cuajó, órale, tienes otro semestre para construir otra idea nueva. Imagínate, tendrías 10 oportunidades para regarla, para intentarlo. Entonces yo creo que tiene que ser desde el inicio. Desde el inicio tienen que construir proyectos de emprendimiento y para identificar vale la pena seguirle o no, o cambio. Y el próximo intentas, para que construyan las habilidades, se desarrollan ahora sí que echándolas a andar. O sea, si quieres desarrollar la habilidad de comunicación, pues comunicándote y capacitándote es como lo vas a hacer. Por mucho que te avientes 20,000 libros, pero si no te atreves a tener un programa de comunicación, pues no la vas a hacer, o sea, por muchos libros que te avientes. Igual, o sea, por ejemplo, pues así nos podemos ir con muchos ejemplos. Puedes tener un chorro de libros y en la cabeza, pero si ninguno lo echas a andar, ¿de qué te sirve? Entonces, imagínense, cada semestre o cuatrimestre, poner a echar a andar un proyecto sería súper apasionante porque dicen, no, es que todavía no tienen los conocimientos. ¿Por qué no? O sea, obviamente van incrementando tus conocimientos conforme vas avanzando, pero te estás atreviendo a intentarlo y estás desarrollando habilidades blandas que son súper importantes. Y lo dije en una charla que tuve hace unos días, todos debemos tener espíritu emprendedor, ya sea para que salgas y pongas tu proyecto o para cuando vayas a la empresa, seas esa persona creativa, que es capaz de crear cosas nuevas, de innovar, de hacer mucho más de lo que te corresponde, etcétera. O sea, si todos tuviéramos ese chip de emprendedores, ya sea que te vayas a poner tu negocio o vayas a uno de empleado, eres la persona que empieza a marcar el cambio. Así es, Laura. Bueno, aquí los jóvenes que nos ven y que nos siguen, pues tienen un claro ejemplo de una persona que es experta en la materia. Y para concluir, Laura, esta gran entrevista, que para mí, bueno, aunque hemos tenido cursos, hemos aprendido hoy más todavía de lo que es el emprendimiento, me gustaría que nos dieras, pues, una sugerencia a estos jóvenes que quieren emprender hoy en día un negocio, un proyecto tecnológico. ¿Qué les recomienda que hagan, qué no hagan? Adelante, Laura. Ok, de entrada no soy experta, pero me encanta estar aprendiendo, me encantaría ser súper experta, pero me encanta sensibilizar, me encanta desarrollar proyectos, nuevas ideas, eso me fascina. Y lo que les estoy transmitiendo es lo que yo he aprendido echando a andar cosas y juntándome con esas personas de las cuales quiero aprender. Y ahí va mi primera recomendación. Todos los que están desarrollando un proyecto, identifiquen esa persona de la cual quieres aprender y de la cual ves que es muy chingona. Por ejemplo, ¿sabes que fulanito es fregoncísimo en marketing? Tómate un cafecito con él o una videollamada, ya que no podemos irnos ahorita a tomar el cafecito tan libremente. Pero acércate con esas personas que admiras y que seguramente te van a enseñar y van a contribuir algo a tu proyecto. Siempre busca esas conexiones. Y las redes sociales no solo son para aventarnos el chisme de la colonia,
o ver cuál fue el chisme de la mañanera. Las redes sociales sirven para conectarte con esas personas de las cuales algo les quieres aprender o las admiras o te inspiran en algo. Conéctate. Si les mándales una invitación, a veces nos dicen que no, pero muchas nos dicen que sí, entonces atrévanse a buscarlos por esas redes sociales, lo que es Instagram, lo que es Facebook, lo que es LinkedIn, súper básico. Y otra recomendación que les puedo dar al momento de estar desarrollando su proyecto, que se atrevan a participar en convocatorias. Hoy en día hay muchas convocatorias públicas y más privadas, que son esos fondos de inversión que están apostándole a los buenos proyectos y a las buenas ideas de emprendimiento. Pero el mexicano poco participa. Entonces, anímense. Posiblemente te inscribas a una y digas, chin, no quedé. Pues a la otra y vas agarrando callo. O sea, es parte de estar haciendo para que identifiques, es que posiblemente mi video del pitch no fue muy bueno, hay que mejorarlo, etcétera, ¿no? Entonces, atrévanse a participar. Hay muchas empresas internacionales que están invirtiendo en sus ideas y están lanzando convocatorias. Como que decimos, no somos de esa altura y no nos atrevemos a participar cuando están buscando realmente tu proyecto. Y acérquense con expertos y tengan esa humildad para recibir retroalimentación. Lo primero que les digo a los emprendedores, tengan la humildad de aceptar la retroalimentación, porque cala. El que te digan, tus números están mal, dices, híjole, claro que no, si yo me tardé 3 días en hacerlos, claro que están bien. Si un experto te está diciendo que encontró algo mal, escúchalo. Ya tendrás la capacidad de identificar con qué sí te quedas y con qué no, pero ten humildad de aceptar la retroalimentación, porque muchas veces cuando expones el proyecto ante jueces o ante X personas, te dicen una retroalimentación, la tomas en forma negativa y no abres tus oídos y tus ojos para identificar qué realmente te están queriendo enseñar. Entonces, eso es súper básico. Si tú escuchas, si tú buscas, vas a encontrar y vas a aprender muchísimo y hay muchísima gente en el ecosistema que está dispuesto a ayudarte en tu proyecto. Y a los que todavía no se animan, pues que no sean los del montón, que se atrevan. Necesitamos más mexicanos hacedores, más mexicanos que se atrevan. Que la vas a regar, sí, pero todos la regamos, todos nos caemos y todos decimos, ups, la regué y hay que volver a intentarlo. Pero pues más triste es aquel que tiene un sueño impresionante y no se anima a trabajar en él. Y cualquier cosa, pues bueno, están ahí en mis redes, lo que pueda ayudarlos, ahí estoy. Así es, de hecho es lo que te íbamos a pedir, que nos dieras tus redes sociales para aquellos jóvenes que quieran seguir, pues lo puedan hacer. Búsquenme como Laura Ruelas, tengo Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, pero casi Twitter honestamente no lo manejo mucho, entonces mejor contáctenme por las otras páginas y también me pueden buscar por mi que se llama Meticista, que ahí, bueno, hoy en día estoy subiendo programas precisamente con personas que tienen algo que compartir, comunicarnos para todos los emprendedores y todas las empresas y todos los hacedores de este país. Muy bien, muchas gracias, Laura. Para nosotros ha sido un placer tener esta charla contigo. Créeme que nos has dejado una enseñanza de todo lo que tus experiencias, ¿no? Y yo creo que eso mismo todos los jóvenes que nos están viendo, pues también lo captaron así. No, pues ojalá y si les haya ayudado en algo, y si no, mándenme un mensaje y díganme, yo no te entendí, Laura, en esto, o no coincido con esto, también es parte precisamente creo que para esto son estos programas, para compartir ideas, puntos de vista y retroalimentarnos. Supuesto. Muchísimas gracias, Laura. Ahora sí que nos vamos con un nuevo conocimiento. Estas pláticas justo son súper importantes. Escúchenlas, estuve escuchando algunas muy buenas y pues bueno, no queda más que también felicitarte por tu trabajo. La verdad es de que increíble, tienes una energía tremenda y wow, ¿no? Entonces, pues... Qué lindos, gracias. Impresionante que justo, ¿no? Estés con nosotros en esta plática. Es increíble. Muchísimas gracias, Laura. Aquí estoy para lo que ocupen
Ya saben que el objetivo es compartir y entre más sumemos, más podemos generar cosas interesantes. Muchas gracias, Laura. De nada, bonita tarde. Fue un placer para nosotros estar contigo y bueno, nos vemos la próxima en otro capítulo con otra entrevista más con otra experta y que pronto sabrán quién es. Gracias, Laura. Ahí estamos al pendiente para conocer su siguiente invitado. Saludos. Saludos. Muchísimas gracias. Vaya ustedes, bonita tarde. Gracias. Muchísimas Bye. gracias.